la música me parece que me acompañó así como de la casualidad desde el vamos, porque desde los comienzos de mi vida, porque cuando mi mamá quedó embarazada de su tercer hijo, o sea, vine yo, que en su momento no se sabía si era nena, varón, porque no había ecografías, entonces, bueno, no sabía qué nombre me iba a poner, no había elegido nombre, no había decidido nombre. Y cuando nací, era nena y nací un 22 de noviembre. Entonces, una amiga que llegó a visitarla le dijo, bueno, ¿por qué no le pones Cecilia? Porque 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, el día de la música. Es el día del santo y el día de la música. Y bueno, y quedó. Entonces, es como que la verdad que casualmente me acompañó desde los comienzos de mi vida. Tengo tantas cosas para regalarte, tengo tanto tiempo aquí esperando. Bueno, la música para mí siempre estuvo, siempre, porque mi papá era un aficionado de la música, le gustaba muchísimo, él escuchaba mucha música clásica y siempre detrás en el auto, cuando viajábamos, o en casa, me acuerdo que había un tocadisco, él usaba mucho los discos y yo tenía los chiquititos así también, con cuentos de la Cenicienta y que contaban el cuento y detrás estaba la música y bueno, esos valses así bueno. La música clásica me acompañó muchísimo y después a los 4 años arranqué con danza clásica, ahí como era antes, que bueno, las nenas hacían danza o piano, y arranqué con danza clásica y bueno, y también hasta los 18 iba a una academia de danza que era todo el tiempo música clásica y bailábamos a fin de año y hacíamos... Entonces la tengo como muy incorporada a ese tipo de música. Que después, con el tiempo, empecé como a darme cuenta de la importancia de la música en relación a cómo me influía a mí emocionalmente. Creo que una vez que empecé a estudiar psicología y que me empecé a conocer a mí misma y yo era más de escuchar y de seguir el ritmo y bailaba, me encantaba, yo como bailaba siempre, entonces era más del movimiento, entonces la música a mí me impulsaba a moverme, pero había algo ahí que yo después me di cuenta que me costaba conectarme emocionalmente, como lo que me pasaba a las canciones, no iba detrás del significado de la letra, por ejemplo. Y bueno, entonces seguí, cuando viví en Buenos Aires, seguí con danza teatro, con danza española y flamenco. Y bueno, me iba metiendo e iba como descubriendo también otros tipos de danza y otros tipos de música. Cuando terminé de estudiar psicología, yo me formé en todo lo que tiene que ver con el embarazo, con el acompañamiento a las embarazadas, con el acompañamiento a las familias, con la importancia también del acompañamiento en la gestación y en el posparto. Y ese fue como mi camino, pero también por otro lado me interesó mucho esto de la musicoterapia,
de empezar a indagar un poco más en la influencia de la música en lo emocional. Y ahí creo que yo también hice como un cambio personal, a empezar a conectarme con la música, con las letras, con lo que me significaba a mí los distintos tipos de música, con lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y ahí me empecé como a emocionar con la música, empecé a escuchar cada vez más. Y bueno, y cuando empecé a incorporar dentro de mi trabajo la música, porque bueno, yo hice una formación en danza movimiento terapia, y la danza movimiento terapia utiliza la música, no siempre, pero en muchos momentos la utiliza como estímulo, la utiliza o de fondo o muy presente. La utiliza como un medio también, como justamente de conexión, de encuentro, de esto, para generar emociones o para impulsar también distinto tipo de emociones, ¿no? Y a partir de ahí fue como que, bueno, esto de poner en cada actividad, en cada propuesta o en cada objetivo mío terapéutico, porque bueno, yo trabajo mucho con procesos terapéuticos, y cuando trabajo con la danza movimiento terapia o cuando hago algo, algún grupo o alguna actividad en relación al movimiento, al encuentro con lo corporal, a la percepción, a poder encontrarse también con las emociones y generar tal vez poder canalizar también estas emociones, ahí siempre está la música, siempre utilizo el recurso de la música. Durante el embarazo, las futuras mamás experimentan cambios hormonales que generan un aumento global de la sensibilidad en todos sus sentidos. Todo está a flor de piel. El área emotiva está altamente sensible y suelen pasar del llanto a la irritabilidad muy fácilmente. Cuando escuchaban música, las embarazadas les prestaban más atención a las letras de las canciones que a la melodía, y estas letras eran siempre en su lengua materna. La lengua materna es la que se incorporó durante la propia gestación de estas madres. La mujer embarazada, al estar más sensibilizada, tiene la necesidad de nutrirse emocionalmente para su desarrollo y el de su bebé, y la música cuenta con todos los condimentos para ello. Desde las canciones de cuna, desde el arrullo, desde el mecer, desde la voz de la mamá, desde la voz de los afectos, la voz y la musicalidad de la voz es una de las primeras herramientas de afecto, que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con lo que envuelve al bebé desde el útero y también fuera del útero, para darle seguridad, integridad, ¿no? La voz, la mirada, los gestos, los movimientos, el estar con, pero a su vez también esto de la ¿no? Y todo esto que envuelve, que protege, que da como esta sensación al bebé, ¿no? Justamente no solamente los brazos, sino toda esta musicalidad. Por eso me pareció tan interesante esto de la importancia de la voz, de la lengua materna, que viene desde la gestación, según los estudios, a partir del 5º mes de gestación, el aparato auditivo está desarrollado y los bebés intraútero escuchan y perciben
la musicalidad de la voz, de los sonidos, del sonido del corazón de la mamá, de los sonidos internos del propio bebé y también de la mamá, de los órganos. Entonces está desde los primeros tiempos de la vida de una persona está el encuentro con todo esto, que a su vez también le ayuda muchísimo a integrarse, a tener un ritmo. El corazón de la mamá le da mucho esta percepción, ¿no? Bueno, hay un ritmo dentro de la vida intrauterina. Entonces ya después cuando sale y se encuentra con el ritmo del corazón de la mamá, esto le da el puntapié para decir, acá está mamá, acá estoy, esto me pertenece, me da seguridad. Esto a mí me parece tan rico, porque cuando uno o una por ahí se pone a cantarle a un niño, canta desde los recuerdos, desde algo que lo tiene muy familiarizado, que lo tiene muy a flor de piel, ¿no? Desde algo que le fue brindado, otorgado desde los primeros momentos. Y esto está totalmente arraigado a nuestra piel, es totalmente inconsciente. Y ahí es cuando aflora, desde lo inconsciente, es cuando aflora una canción, un arrullo. Esto es lo que yo trabajo muchas veces con las mujeres, que vuelva esto, lo auténtico, lo más arraigado, lo más profundo, lo más que está como en las bases, ¿no? Que se ha transmitido. Y que alguien muy afectivamente, que tiene que ver con el afecto, con lo vincular, se lo cantó, pero no cualquiera, ¿no? Y no cualquier canción. Es probable que... Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá, una de sus canciones era Tan, tan los maderos de San Juan, ¿no? Y bueno, era una canción que en realidad es tan, tan los maderos de San Juan, piden pan, no le dan, piden queso, le dan un hueso y le cortan el pescuezo. Y si uno se pone a pensar, decís, no, es terrible esa canción, ¿no? O sea, el significante de esas canciones y cuántas otras canciones de niños. Pero mi mamá la cantaba y para mí el tan, tan los maderos de San Juan, yo no pienso en la letra, pienso en la musicalidad, pienso en la voz, pienso... lo digo y me emociono porque es algo que lo tengo totalmente arraigado, y evidentemente ella se lo ha transmitido su abuela, se lo ha transmitido su madre, ¿no? Las tanas de su familia, y creo que a partir de esto es cuando a mí me surge más esta importancia que tiene el volver a lo auténtico, no solamente desde la musicalidad, desde la voz, sino del movimiento, ¿no? Por eso este movimiento, el movimiento del acunar, el movimiento de hacer algo en redondo, ¿no? Como los movimientos en redondo, los movimientos suaves, son los primeros movimientos con los que dentro de la panza el bebé se va desarrollando, ¿no? Entonces, a partir de esos movimientos, de esa musicalidad, de esa voz, se construye la subjetividad de una persona. No solamente un cuerpo, sino también la emocionalidad, lo vincular, la misma identidad, ¿no? Que se va transmitiendo, lo que le cantaron a la mamá se lo canta, la mamá acuna, la mamá entrega, arrulla. Bueno, algo que por ahí hablamos mucho acá con los grupos de embarazadas es, y que por ahí preguntan qué tipo de música hay que ponerle al bebé, si tiene que ser música para bebés o no, bueno. Y
Y en realidad lo que siempre hablamos y lo que por ahí yo recomiendo es escuchar la música que a ellas les gusta, o que escuchan en su casa, o que escuchan con su pareja o con sus amigos, o que esta es la música que a ellas les va a hacer sentir bien, que les va a dar placer, o que las va a conectar con algo, y que a partir de ahí eso lo va a poder, digamos, el bebé lo va a percibir. Entonces no es necesario escuchar música, no sé, Beatles para bebés, no sé, o Mozart para bebés. Escucha Mozart. Si te gusta Mozart, escucha Mozart. O si te gustan Beatles, o si te gusta The Cure, no sé, escucha The Cure. Pero no, o si te gusta el rock pesado, escuchar. Porque esto es lo que les va a transmitir la mamá, lo que le genera, ¿no? Y si la calma y si en ese momento necesita así como estar más activa y con más fuerza o con más energía y bueno, esto es lo que le va a transmitir al bebé. Entonces está bueno también que ellas por ahí van contando canciones o letras o lo que escuchaban en su adolescencia o lo que escuchan ahora, lo que ponen en el auto y que después por ahí vienen con los bebés y dicen, yo estoy escuchando, no sé, el CD de Los Enanitos Verdes del 92, no sé, qué sé yo. Y mi bebé lo viene escuchando conmigo y así, después lo cantan, qué sé yo, o sea, a mí me encantaba, yo era de la época de Fito Páez, me encantaba Fito Páez, era de la época de Los Pericos o Ataque 77, qué sé yo, Diego Torres, no sé, Soda también, después hubo un tiempo que escuchaba, por ejemplo, Pink Floyd, porque mi hermano escuchaba Pink Floyd y me encantaba Pink Floyd. Pero bueno, también recuerdo ir todo el grupo de mis amigas a bailar y éramos, todas íbamos como cantando las mismas canciones y es el día de hoy que nos acordamos y lloramos cuando escuchamos, no sé, El amor después del amor o, no sé, canciones esas que te marcan momentos de la vida, ¿viste? Especialmente creo que la adolescencia, al ser un momento tan fuerte, de tantos cambios, de tantos duelos por lo que uno quiere ser y por lo que quiere dejar, y de identificarse con otras cosas que sean totalmente distintas a lo que te dicen tus papás y a lo que, ¿no? Entonces uno quiere revelarse un poco con las canciones, con las letras, capaz que después, es cierto, con lo que decíamos, por ahí después nunca más escuchas eso o mirás para atrás y decís, ¡ay Dios! ¿Qué hago yo? Escuchando estas canciones, no sé. Por ahí el otro día íbamos escuchando la radio y un tema de, no sé, de Franco De Vita, no sé. Yo me lo puse a cantar con una devoción que mi hija me miraba y ella cantaba y hacía también las mismas, qué sé yo. No sé, Franco De Vita, que vos decís, no, ¿viste? Y bueno, pero yo me emociono, realmente me emociono, porque son cosas que me hacen acordar mucho a esa, o Valeria Lynch. No, me encanta Valeria Lynch, se me pone la piel de gallina cuando la escucho. Pero es de eso, de haberla escuchado, de haberla cantado, de haberla, de saltar y bailar en el boliche con esas canciones, de ir a los cumpleaños de 15 y que el momento más fuerte eran con esos temas, Rafaela Carrá, no sé, bueno, tantos otros grupos, qué sé yo, Depeche Mode, no sé, bueno, de distintas épocas, pero eran fuertes realmente. 0303456. Al teléfono espero que llames tú. Y mientras tú el número lo sabes. Si quieres tú te lo repetiré. 0303456. ¿Y por qué no me